Bueno, la noticia tiene que ver con un hecho policial brutal, terrible. Vamos a estar contándote algunos detalles en la medida en la que se puedan contar detalles de este matricidio ocurrido en la provincia de Catamarca, en la zona sur de esta hermosa provincia de la que recién dábamos una buena noticia, ¿no? Digo, y de repente tenemos lamentablemente que hablar de un crimen horroroso. Un joven, un chico de 22 años, digo chico porque es la palabra que me sale. Es impresionante lo que hizo con el cuerpo de su mamá, en este caso, una mujer de 59 años, un crimen atroz. La mató a puñaladas. Hay muchos detalles que realmente son impresionantes y concretamente, en este caso, tiene que ver con puntualmente lo que se está empezando a contar en esta investigación. El avance del proceso judicial tras el aberrante crimen que conmociona a toda la provincia ha tomado un giro determinante en las últimas horas porque Joaquín Tula, de 22 años, quien se encuentra imputado por asesinar a su propia madre, a Norma Tula, de 61, yo dije 59, tiene 61 años, se negó formalmente a prestar declaración en el día de ayer durante el desarrollo de la audiencia de indagatoria llevada a cabo en la Fiscalía de Instrucción de Feria. Durante el acto procesal, el imputado estuvo acompañado por su defensor oficial, Efraín Morcos, y fue recibido por la fiscal Jessica Miranda, quien se encargó de comunicarle de manera formal la gravísima acusación que pesa en su contra. El informe elaborado por los peritos forenses determinó que la mujer, insisto, de 61 años, falleció a causa de un shock hipovolmémico derivado de múltiples lesiones. Esta conclusión fortalece decisivamente la hipótesis de una muerte violenta y orienta la investigación judicial para establecer cómo ocurrieron los hechos y confirmar las responsabilidades, en este caso penales. Conforme a lo precisado por los familiares de Norma del Valle, Tula, el examen al cuerpo reveló la presencia, escucha esto, de 40 puñaladas repartidas en diversas partes de la anatomía de la víctima, concentrándose la mayor gravedad en el rostro, el cuello y el pecho, lo que evidencia una extrema violencia. El acusado, concretamente, el hijo de Norma Tula, de 22 años. Tenemos un testimonio que es brutal realmente y quiero que lo compartamos también, aunque sea unos minutitos mientras nos ponemos en comunicación con quien nos va a dar más detalles, de quien era sobrina de Norma, prima de Joaquín Tula, que cuenta parte de la escena horrorosa con la que se encontró cuando fue a buscar a su tía. Estaba doblada, estaba inclinada con la puerta hacia allá, como si hubiera, el primer acto que él hizo, como si hubiera empujado y chocó contra la heladera estaba inclinada. Me da a pensar que ellos forcejearon. Había mucho desorden en la casa propio de mi tía, pero a un costado, con la cabeza hacia el sur, los pies hacia el norte. Estaba ella tirada en el piso, con la cara destrozada. Ella tenía lentes, le había roto los lentes en su cara, como si lo hubiera molido a piñas. Tenía la cara destruida. Tenía una manguera negra de agua, de esas que son como de PVC negro, incrustada en la sien del lado izquierdo. En la sien, en la cabeza. En la sien, sí, del lado izquierdo, como a esta altura. Un caño así.
tenía un aragán metido en la vagina. La había ensartado con el aragán. Tenía los pantalones bajados hacia abajo de la rodilla, con la bombacha todo bajado, como si le hubiera bajado los pantalones y le ensartó con el pan. Había agua, líquido en el piso, como si hubiera mojado. La moto que yo anteriormente, al principio, cuando anduve con mi perro, había visto afuera, la moto estaba adentro. En el forcejeo, la moto se cae contra la pared y ella estaba al costado. Bueno, Eh, el testimonio es brutal. Es realmente impactante. Más dura la nota, más nos pone en la piel de gallina, ¿no? El escuchar relatos realmente impresionantes de la sobrina de quien es la víctima de este matricidio. José, perdón, no Oscar. José Chavarría es periodista de Canal 10 de allí de Catamarca y está siguiendo este caso que es realmente impactante. José, Pablo Sigliuti soy, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido también a la provincia de Catamarca a través de esta comunicación telefónica. Te escuchaba atentamente y escuchaba nuevamente a la sobrina que terminamos igual de impactados cuando le realizamos esa entrevista, Mm, donde ella cuenta y relata crudamente el hallazgo del cuerpo sin vida de Norma Tula, una mujer de 61 años de edad, ujú, vecina, buena vecina, una mujer que atravesaba una situación familiar porque familiar de violencia de su propio hijo en varias oportunidades, los vecinos, incluso los testimonios por estas horas hablaban de una situación de extrema violencia y de preocupación de Norma que lo expresaba públicamente, de que tenía problemas con su hijo. Entendemos que en algunos de los casos está relacionado al consumo de sustancias mm, y esta situación derivó en una verdadera tragedia que no termina de salir del asombro de aquellos que hacemos la crónica policial hace muchos años. mm, No hay un registro de similares características, la verdad. El resultado de la autopsia, perdón, es realmente estremecedor conocer mm, los detalles que no vienen al caso, pero con una violencia y una alevosía inusitada, producto de ese brutal crimen por las heridas causadas, más de 30 puntazos sí, no. recibidos en el cuerpo, un hierro en la zona de la cabeza, realmente impresiona. Y es así que Joaquín Tula, de 22 años de edad, está detenido, por supuesto. Ayer no pudo declarar ante la fiscal Miranda, que es la que entiende en la causa, porque tuvo que ser derivado al Centro de Asistencia de Salud Mental. Mental. Ujú, Obviamente que es seguramente las pericias y el avance de los profesionales médicos le podrán decir a la fiscal cuándo está en condiciones de estar frente a la fiscal. De todas maneras, recordemos que la imputación es homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía en calidad de autor. Esto no tiene otra pena que la perpetua. ujú, Entonces entiendo que la fiscal o la fiscalía por estas horas intenta ujú, determinar de tener en su poder los resultados de las distintas pericias. Obviamente que la psicológica es muy importante, pero las pericias genéticas, ujú, que si tuvo solo o no tuvo solo, bueno, en principio los investigadores creen que este es un crimen que se cometió en la soledad de una habitación, de una casa donde fue encontrada Norma, tras un forcejeo, porque parte del resultado de la autopsia dice que Norma se intentó defender. De hecho, la inspección corporal entendemos que hay elementos de autodefensa de la víctima, entonces entiende que el escenario que se vivió debe haber sido realmente, el escenario que se encontró ujú. indica que la situación es de extrema Sí. violencia y de una situación pocas veces entendible, ¿no? José, vos imagino que como periodista y allí de policiales en el lugar, bien nos decías, nunca se vio una situación como esta.
Yo hablaba de conmoción en este caso, en Catamarca, que tampoco hace mucho que no se conoce una noticia tan conmocionante. Creo que el último así de gran repercusión nacional, si la memoria no me falla, fue el caso de María Soledad Morales, que duró muchos años en la pantalla, ¿no? Y en los medios, en realidad. ¿Vos tuviste posibilidad de caminar las calles del barrio? Me contabas recién de que había situaciones de violencia permanente por parte del hijo del que estamos viendo la foto. Ya está formalmente imputado, es mayor de edad. Así que, bueno, no hay ningún tipo de reprimenda para mostrarlo. ¿Qué te contaron los vecinos, más allá de la sobrina que habló con algunos medios? ¿Qué plantean los vecinos? ¿Era recurrente escuchar peleas, discusiones, golpes, imagino, en algún momento? Mira, no es la primera vez que uno en la crónica policial relata de hechos de violencia de hijos hacia los padres. Y no me animo a decir una estadística si el 90 o el 100% de los hechos están relacionados al consumo de sustancias, de padres, de familias que viven un infierno dentro de las cuatro paredes, productos de esta situación, ¿no? Partiendo de ahí, es algo que no digo que es común, pero la crónica policial así lo indica, que hay muchos hechos de esas circunstancias. ¿Qué es lo que los vecinos pueden decir y lo que dicen cuando uno recorre el barrio de que tenían ese problema? Como tantos otros dicen, ¿no? Como tantas otras casas. Pero los hechos de violencia que relata la sobrina indica de que Norma expresaba, y que ella lo dice ahí en una nota mucho más extensa, que la situación en la que vivía esta madre e hijo era desesperante y muy mala, que en varias oportunidades le había pedido que se retire del hogar. Lo que no tengo confirmación si existen denuncias por parte de Norma, algo que es muy difícil de encontrar, pero Claro. que sí existe, donde padres denuncian a los hijos, ¿no? Pero bueno, en este caso no, todavía imagino que no ha bajado, que ya debe tener la fiscal la planilla de antecedentes, si existen o no algún tipo de denuncia o que se haya avanzado en algún hecho contra este joven de 22 años. Mm, En eh, principio, mm, la situación es como la de muchas otras familias, pero con un desencadenante, bueno, que ustedes ya lo saben, ¿no? Que es mm, terrible. sí. Pero bueno, esto indica que la imputación que recibió Joaquín, que la verdad no especulo que pueda llegar a cambiar, lo pone a un joven de 22 años a enfrentar una pena de prisión Sí, sí, perpetua. sí, no sale Eh, nunca más este pibe. Si, a Nunca más. ver, digo, lo que hay que analizar, José, también es qué va a determinar el Departamento de Salud Mental de la Justicia, porque digo, si detectan alguna, ¿cómo decirlo?, anormalidad, o no es la palabra, pero digo, si tiene algún rasgo de salud mental, es probable que no vaya a la cárcel tampoco, pero que no sale más, sobre todo por la hazaña, ¿no? que ha Sí, claro. cometido. ¿Conocía o no de sus actos? Ese es Mm, lo que exacto. estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo, es lo que va a determinar los peritos en psicológicos Mm, que tiene el CIF de la Policía de la Provincia y de la Justicia. Entendía lo que estaba haciendo mm, Joaquín. Bueno, eso es lo que falta determinar. Ayer ingresó a un centro no un centro, perdón, al área de salud mental ajá. que tiene el hospital de la provincia, y cuando ingresan ahí se hace todo un análisis de su situación y son los peritos y son los médicos que les dicen a la fiscalía si este joven está en condiciones de sentarse frente a un fiscal o frente a sus abogados, o si puede declarar o no. Obviamente que el sistema judicial le permite abstenerse de declarar, que es lo que usualmente pasa o no, Mm, pero para sentarse frente a un fiscal tiene que estar en condiciones. Ayer, cerca de las 21 horas, ingresó a esta casi de emergencia desde la mm. comisaría al área de salud mental, que está con custodia policial, obviamente, pero bueno, es lo que falta determinar si no, faltan varias pruebas, elementos de prueba, entre esos testimonios, pero este es un nodo clave para que la fiscal pueda dictar la prisión preventiva e inmediatamente mandarlo al servicio penitenciario a la espera de un juicio, ¿no? Sí, que seguramente va a tener que estar aislado,
Porque pocos crímenes como el de matar a tu mamá en la cárcel te lo perdonan, ¿no? Digo, los que No. hacemos permanentemente crónicas policiales lo sabemos, recibimos cada video desde la cárcel, que a veces es mejor ponerlo en la previa de descargar, porque mirá que no nos impacta mucho este tipo de cosas, digo, a nivel emocional. Pero las recibidas que le dan en la cárcel a los violadores de niños y a este tipo de asesinos es realmente muy impactante. José, me gustaría, por supuesto, seguir charlando con vos a medida que vaya avanzando esta investigación que, reitero, pocas veces vista a nivel, ya te diría, hasta mundial, porque hay detalles que no contamos, que son realmente muy escabrosos, y lo que hemos podido charlar también nos impacta. Por ende, va a ser una investigación que seguramente va a ser larga, más allá de que ya casi la fiscal tenga confirmada la responsabilidad de este joven de 22 años, hijo de la mujer víctima, digamos, el victimario de su propia madre, algo que no entra en la cabeza de la gente que puede tener un poco de raciocinio, ¿no? Tal cual, y obviamente decirle a toda la gente y a la gente que escucha la crónica que en la medida de que avance la investigación vamos a dar el recurso periodístico necesario, Mm, porque cuando suceden estos hechos se conocen tantos detalles muchas veces que trascienden la imaginación de cualquier persona. sí, sí. Y acá la responsabilidad desde una sociedad, de la justicia, de la policía, de los periodistas, de todos de poder contar y de poder exponer una situación que cuando la contamos parece un horror, una verdadera serie de terror, pero que en definitiva lo que sí intentamos hacer es buscar llevar conciencia de que hay un flagelo que es la droga, que son las calles, que son... y que hay que cuidarnos, ¿no? Y esto va Mm. un mensaje para los padres, para los periodistas, para todos. Vos Le sabés que mandamos un fuerte abrazo desde Catamarca. tengo muchas con el equipo de producción, porque muchas veces se niegan a que cubramos este tipo de casos, pero hay una realidad fáctica, ¿no? Que estos casos pasan y pasan en nuestro país, y Sí. muchas veces por estar a 1000, 2000 o 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires no tienen la trascendencia que deberían tener. Y que también quiero decir esto, digo, para los medios masivos de comunicación capitalinos, muchas veces solo hablan de nuestro interior por este tipo de hechos. Nosotros antes que con vos hablamos con una amiga, una colega que nos ha mostrado el predio donde también pasan cosas buenas en Catamarca, por supuesto. Estuvimos hablando de la fiesta nacional e internacional del poncho y vimos un montón de cosas que se pueden hacer lindas. Pero la noticia es así, una de cal y una de arena, y acá estamos para mostrarlo. José, te mando un abrazo enorme y gracias por tu disposición, ¿eh? Un fuerte abrazo para todos. Que sigas muy bien, Hasta que luego. sigas muy bien. Bueno, un hecho terrible, insisto, en la provincia de Catamarca, este matricidio, un asesinato cometido por este individuo de 22 años que decidió matar de la peor manera a su propia madre.